Todavía me cuesta hablar de esto en voz alta, porque aunque lo viví en carne propia, hay días en los que me convenzo de que fue un sueño, una ilusión o una fantasía provocada por la fiebre. Sin embargo, cada vez que respiro profundamente y siento la fuerza en mis pulmones, cuando camino sin dolor por mi propio pie o cuando me levanto al amanecer sin el peso insoportable en el pecho, sé que lo que pasó fue real. Y si lo que viví fue real, entonces no me queda otra que confesar que tuve un encuentro directo con lo divino. Me llamo Andrés Salazar, tengo 78 años, y durante mucho tiempo pensé que mi vida había llegado a su último tramo. No hablo de un presentimiento cualquiera, hablo de esa certeza que se tiene cuando el cuerpo te grita que se está apagando poco a poco. Los médicos me lo habían dicho con claridad: don Andrés, haga las paces con su familia, disfrute lo que le quede y no espere milagros. Yo asentía, porque ¿qué más podía hacer? Las pastillas se amontonaban en la mesa de noche como si fueran granos de arroz. Cada día se añadía una más, y cada día mi cuerpo parecía resistirse menos. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. Las mañanas eran las peores. Me despertaba bañado en sudor, con un frío en los huesos que ni 3 mantas podían calmar. Tosía hasta sentir que me desgarraba por dentro, y en los momentos de silencio escuchaba ese silbido extraño en mis pulmones, como si fueran un fuelle oxidado. Mi hija Marila se quedaba a mi lado todo el tiempo, pero yo veía en sus ojos la misma resignación que había en los médicos, la espera paciente de lo inevitable. Pero lo inevitable, descubrí después, no siempre se cumple como lo dicta la lógica. Era un día de invierno, uno de esos en los que el viento parece cuchilladas de hielo, y la ciudad entera se esconde tras ventanas cerradas y bufandas apretadas. Yo había insistido en salir a caminar, aunque fuera unos pocos metros alrededor de la plaza del barrio. Mariela me decía que estaba loco, que el frío podía matarme de un solo golpe. Pero yo sentía que si no respiraba el aire de la calle, si no escuchaba las voces de la gente, mi encierro terminaría de consumirme más rápido que la enfermedad. Así que me puse mi abrigo gastado, esa bufanda que todavía guardo desde que mi esposa vivía, y salí apoyado en mi bastón. La plaza estaba casi desierta. Un par de niños jugaban a la pelota, sus risas chocaban con el aire helado como campanadas apagadas. Un vendedor de maíz asado levantaba humo con su carrito, y el olor se mezclaba con el del pan recién hecho de la panadería de la esquina. Caminé despacio, arrastrando los pies, deteniéndome cada tanto para recobrar el aliento. Y entonces lo vi. Sentado en una de las bancas de madera, casi oculto entre las sombras de un árbol desnudo, había un hombre harapiento. Su ropa era un conjunto de retazos, un abrigo demasiado grande, unos pantalones raídos, zapatos que parecían abiertos por el frente como bocas hambrientas. Tenía la barba enmarañada, y el cabello largo, sucio, pegado a la cara. Nadie lo miraba, nadie parecía darse cuenta de que estaba allí. Yo mismo, de no ser por el temblor de sus manos cuando trataba de cubrirse del frío, lo habría ignorado como se ignora a un fantasma. En su regazo tenía una bolsa vacía, y de tanto en tanto levantaba la mirada hacia los transeúntes como esperando que alguien, por piedad, le dejara una moneda o un pedazo de pan. Nadie lo hacía. Pasaban de largo con la vista fija en el suelo, como si no existiera. No sé por qué me detuve. Quizá porque en ese instante recordé a mi padre, que siempre decía: Andrés, el que da aunque sea un pedazo de pan nunca se queda vacío. Dios se encarga de llenarlo de nuevo. O quizá, porque al verme a mí mismo, viejo, enfermo y cada vez más invisible, sentí una especie de parentesco con ese hombre que parecía no importarle a nadie. Lo cierto es que me acerqué a la panadería, compré un pan redondo, todavía tibio, y volví hacia la banca. Me costaba caminar, sentía que mis rodillas crujían como ramas secas, pero avancé decidido. Hermano, le dije con la voz entrecortada por el aire frío. Aquí tiene, para que al menos no pase hambre hoy. El mendigo levantó la vista, y ahí en ese segundo ocurrió algo que me desarmó por dentro. Sus ojos no eran como los de un mendigo cualquiera. No eran los de alguien resignado ni los de un hombre vencido por la miseria. Eran profundos, brillantes, con una calma que me atravesó el alma. Eran de alguna forma los ojos más puros que había visto en toda mi vida. Él extendió las manos y tomó el pan con suavidad, como si no quisiera quebrarlo. Luego sonrió, y su sonrisa era extrañamente luminosa en medio del invierno gris. Gracias, Andrés, dijo. Me quedé helado. Nunca le había dicho mi nombre.
Ni siquiera nos habíamos visto antes. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El hombre no respondió. Solo partió el pan en dos, se llevó un trozo a los labios y antes de comerlo, murmuró algo que no alcancé a entender. En ese momento un viento cálido, totalmente fuera de lugar, sopló en la plaza. Fue como si alguien hubiera encendido una hoguera invisible, porque ya no sentí frío. El aire me entró en los pulmones sin dolor, sin ese silbido que me perseguía desde hacía meses. Caminé unos pasos hacia atrás, desconcertado, y de repente me di cuenta de que no me dolía nada. Mi bastón cayó al suelo, mis rodillas ya no temblaban. Mi pecho, por primera vez en años, estaba ligero, limpio, libre. El mendigo me miró en silencio, con esa sonrisa tranquila, y en sus ojos vi algo que no puedo describir sin que la voz se me quiebre. Vi compasión, vi eternidad, vi amor. Traté de decir algo, pero mis labios se trabaron. Cuando por fin me animé a hablar, él ya no estaba. La banca estaba vacía, ni huellas, ni sombra, ni rastro del pan, nada. Quedé solo en medio de la plaza, respirando como un joven de 20 años, con el corazón latiendo fuerte, y con la certeza de que aquello que había visto no era de este mundo. Y así comenzó la historia que cambió mi vida para siempre. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me quedé de pie en medio de la plaza, inmóvil, con el corazón latiendo desbocado dentro del pecho como si quisiera salirse. La gente pasaba a mi alrededor sin notar nada extraño. Los niños seguían corriendo detrás de la pelota, el vendedor de maíz gritaba sus ofertas, y yo apenas podía comprender lo que acababa de suceder. Me incliné a recoger el bastón que había caído al suelo, pero me detuve a medio camino, no lo necesitaba. Mis piernas estaban firmes, sólidas, como si se hubieran rejuvenecido de un instante a otro. Respiré profundamente, y el aire me llenó sin dolor, sin el silbido opresivo que había escuchado durante tantos meses, ni tos, ni mareo, ni la sensación de que cada inhalación podía ser la última. Era como si me hubieran devuelto un cuerpo nuevo. «Papá», escuché a lo lejos. Era Marila, mi hija. Venía corriendo desde la esquina con el rostro rojo de preocupación y el abrigo mal abrochado. Supuse que al darse cuenta de que había salido solo, había abandonado todo para ir a buscarme. «Papá, por el amor de Dios, ¿qué hace aquí en este frío? Se va a matar», me gritaba mientras se acercaba. Yo la miré sonriendo. Una sonrisa que hacía años no me salía de manera tan natural. Ella frenó en seco al notar que no estaba encorvado, que no jadeaba, que no me sujetaba al bastón como a una muleta indispensable. «Estoy bien, hija», dije, y mi voz no tembló. Ella parpadeó varias veces, incrédula, como si no terminara de reconocer al hombre que tenía delante. «¿Cómo que está bien?», replicó casi tartamudeando. «Si apenas pudo levantarse de la cama esta mañana». Me acerqué a ella, y sin pensarlo la abracé con fuerza. Hacía tiempo que no tenía energía para abrazar así a nadie. Marila se quedó rígida, luego me rodeó con sus brazos, pero podía sentir que su mente estaba buscando explicaciones. «Mariela», le dije al oído, «algo ha pasado, algo que no sé cómo explicarte todavía». Me miró con los ojos llenos de preguntas, pero antes de que pudiera hablar más, un viento frío volvió a soplar en la plaza. Miramos hacia la banca donde yo había visto al mendigo, pero estaba vacía, ni una sombra, ni un rastro, solo las hojas secas que rodaban por el suelo. Regresamos a casa en silencio. Ella caminaba a mi lado como si temiera que en cualquier momento me desplomara, mientras yo daba pasos firmes, casi ligeros, disfrutando de la sensación de fuerza que me recorría. La calle, que siempre me parecía larga y tortuosa, ese día me resultó corta, como si mis pies apenas rozaran el suelo. Al llegar, Marila me obligó a sentarme en el sillón, y comenzó a examinarme como si fuera una doctora improvisada. Me tomó la temperatura, me revisó la respiración, incluso buscó el inhalador que yo siempre tenía a mano. Pero nada, absolutamente nada parecía estar mal. «Esto no puede ser», murmuraba, mordiéndose el labio inferior. «Es imposible». «Tal vez no sea imposible», le respondí con calma. «Tal vez es un milagro». Ella me miró con el ceño fruncido, como si esa palabra le pesara. Desde que mi esposa murió, Marila había perdido gran parte de su fe. Iba a misa por costumbre, pero siempre me decía que no esperaba nada sobrenatural de Dios, que lo único que teníamos era la realidad y las decisiones que tomábamos día a día. «Papá, no diga esas cosas», me pidió en un tono casi suplicante. «No quiero que se ilusione. No quiero que se haga falsas esperanzas». Yo suspiré.
¿Cómo explicarle lo que había visto? ¿Cómo decirle que aquel mendigo conocía mi nombre sin que nadie se lo dijera? ¿Cómo contarle que al poner el pan en sus manos, sentí una paz indescriptible y que en sus ojos brillaba algo imposible de nombrar? Guardé silencio. Había dentro de mí una certeza tan fuerte que no necesitaba convencer a nadie. Y aún así algo me decía que ese era apenas el comienzo, que lo que había pasado en la plaza era una chispa de algo mucho más grande. Esa noche, mientras Marila dormía agotada en su cuarto, yo me quedé en la sala, contemplando el bastón apoyado contra la pared. Lo miraba como quien observa un objeto que ya no le pertenece. Pensé en quemarlo, en romperlo, en deshacerme de él para siempre, pero decidí dejarlo ahí, como un testigo silencioso de la transformación que había recibido. No pude dormir. Sentía una energía inusual recorriéndome las venas, como si dentro de mí hubiera un fuego que me mantenía despierto. Y entonces lo escuché. Una voz. No era como cuando alguien te habla desde fuera, con palabras que llegan por el oído. No, era más bien como un susurro dentro de la conciencia, como un pensamiento que no me pertenecía. Busca al hombre del pan. Me levanté de golpe, con la piel erizada. La frase era clara, resonaba en mi mente una y otra vez. Busca al hombre del pan. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina. La calle estaba desierta, bañada por la luz amarillenta de los postes, con el silencio propio de la madrugada. No había nadie allí, y sin embargo la sensación de que alguien me acompañaba era tan fuerte que me costaba respirar. Apoyé la frente en el vidrio frío y cerré los ojos. Vi su rostro, el rostro del mendigo, sus ojos luminosos, su sonrisa, y de repente entendí que lo que había sucedido no era un episodio aislado. Ese hombre quería que lo encontrara de nuevo. A la mañana siguiente, apenas amaneció, le dije a Marila que debía salir. Ella protestó, me rogó que descansara, que no me arriesgara a recaer, pero yo estaba decidido. Algo dentro de mí me empujaba a buscar respuestas, a seguir esa voz interior que no me daba tregua. Regresé a la plaza, esperanzado de encontrarlo sentado en la misma banca, pero no estaba. Pregunté al vendedor de maíz si había visto al mendigo, pero me respondió que ese día no había nadie allí. Pregunté a los vecinos, a los porteros de los edificios cercanos. Nadie sabía nada, nadie lo había visto nunca. Comencé a recorrer calles, avenidas, plazas cercanas. Busqué en los rincones donde solían reunirse los indigentes, en los alrededores del mercado, incluso en la estación de tren. Preguntaba por un hombre barbudo, con ropa raída y mirada serena. Siempre recibía la misma respuesta: aquí no ha estado. El cansancio físico no llegaba, pero sí un cansancio emocional, porque cuanto más buscaba, más me convencía de que aquel hombre no era un mendigo común, era alguien más, alguien que se había cruzado en mi camino por un propósito que todavía no alcanzaba a comprender. Esa noche, al volver a casa, me encontré a Marila llorando en la cocina. Me acerqué y le tomé las manos. ¿Qué te pasa, hija?, pregunté suavemente. Es que no lo entiendo, papá, dijo entre sollozos. Hace días estaba preparándome para perderlo. Yo ya me estaba despidiendo de usted. Y ahora lo veo caminar fuerte, hablar con esa convicción, y no sé si debo alegrarme o tener miedo. La abracé de nuevo, con ternura. Alégrate, hija, susurré, porque lo que está pasando no viene de este mundo. Ella me miró con los ojos húmedos, intentando descifrar si hablaba en serio o si la enfermedad me había hecho perder la razón. Yo mismo me preguntaba lo mismo, aunque en el fondo de mi alma sabía que lo que había comenzado con un pan era solo el inicio de algo mucho mayor. Los días siguientes fueron una especie de prueba para mi cordura. Cada mañana despertaba con la energía de un hombre joven, con el cuerpo ágil, los pulmones limpios y la mente clara. Sin embargo, esa misma vitalidad venía acompañada de un anhelo insoportable: encontrar de nuevo al hombre del pan. Ya no podía pensar en otra cosa. Caminaba por las calles del barrio como un explorador desesperado, mirando cada esquina, cada sombra, con la esperanza de volver a cruzarme con esa mirada luminosa que me había atravesado en la plaza. Preguntaba a todo aquel con quien me topaba: vendedores ambulantes, choferes de taxi, ancianas que se sentaban en las bancas del parque. Nadie sabía nada, nadie parecía haberlo visto jamás. La gente comenzó a mirarme con extrañeza. Quizá porque no estaban acostumbrados a verme caminar con tanta firmeza. Algunos conocidos, sorprendidos de mi recuperación, me preguntaban qué milagro médico me había curado. Yo sonreía, pero no les contaba la verdad.
¿Cómo explicarles que había entregado un pan a un mendigo, y en ese mismo instante mi enfermedad había desaparecido? Me habrían tomado por un loco. Mariela, mientras tanto, me observaba con creciente preocupación. Papá tiene que descansar, me decía todas las noches. No puede pasarse el día caminando por ahí buscando no sé qué. Yo guardaba silencio, pero en mi interior sabía que no buscaba a un qué, sino a un quién, y ese quién me había llamado por mi nombre sin que yo se lo dijera. La tercera noche después de aquel encuentro, tuve un sueño. Me encontraba en un lugar extraño, una especie de desierto que se extendía hasta el horizonte. El cielo estaba teñido de un naranja profundo, como si el sol se hubiera detenido eternamente en el atardecer. El aire era cálido y suave. Frente a mí, a unos metros, había una mesa de madera tosca, y sobre ella un pan redondo, idéntico al que yo había entregado en la plaza. Me acerqué lentamente, con una mezcla de reverencia y miedo. Justo cuando estiraba la mano para tomar el pan, alguien apareció al otro lado de la mesa. Era el mendigo, o mejor dicho, el hombre que yo había tomado por un mendigo. Su barba estaba limpia, su cabello brillaba bajo la luz naranja, y sus ojos seguían siendo los mismos profundos, serenos, infinitos. Andrés, dijo con una voz que resonó como un eco en el aire. El pan que diste no fue pan solamente. Fue tu fe puesta en manos del que no conocías. Me quedé inmóvil, incapaz de articular una palabra. Ahora tu vida ya no te pertenece por completo, continuó. Has recibido algo que no puedes guardar solo para ti. De pronto la mesa desapareció, y yo quedé frente a él, cara a cara. Su mirada me atravesaba como una luz que me iluminaba desde dentro. Búscame en los que tienen hambre, en los que lloran, en los que nadie mira. Allí estaré. Cuando desperté tenía las mejillas mojadas. No sé si había llorado de emoción, de miedo o de certeza. Lo único que sabía era que esa voz no era un invento de mi mente. Al día siguiente empecé a notar señales que antes habrían pasado inadvertidas. Un anciano, en la puerta del hospital, me pidió una moneda y al recibirla me dijo: el que da recibe más de lo que imagina. Un niño descalzo, al que ofrecí un pedazo de pastel en la plaza, me miró fijamente y murmuró: gracias, Andrés. Otra vez mi nombre. Otra vez esa sensación de que algo, o alguien, me estaba guiando. Mariela notó que yo volvía a llegar a casa con los ojos brillantes, como si hubiera encontrado un tesoro escondido en las calles. Me interrogaba, quería saber qué me pasaba, pero cuando le hablaba de sueños, de señales, de palabras repetidas que parecían venir de un mismo origen, me pedía que dejara de obsesionarme. Papá, usted siempre fue un hombre de fe, pero ahora parece fanático. Me asusta verlo así. Yo trataba de calmarla, aunque por dentro sabía que no era fanatismo, era llamado, era destino. Una tarde, mientras regresaba de la iglesia donde había pasado horas rezando en silencio, ocurrió algo que terminó de sacudirme. Al doblar la esquina de mi calle, vi a un hombre tambaleándose. Estaba borracho, con la ropa sucia y los ojos rojos de lágrimas. Se desplomó contra una pared y comenzó a sollozar como un niño. Nadie se detenía, todos lo esquivaban con disgusto. Me acerqué, dudando un segundo. Me incliné y le puse la mano en el hombro. Hermano, ¿está bien? Él levantó la cabeza y aunque su rostro estaba desfigurado por la bebida, sus ojos eran los mismos. ¿Por qué me sigues buscando, Andrés?, dijo con voz quebrada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Lo sujeté de los brazos, temblando. ¿Es usted?, susurré. Él sonrió débilmente y luego cerró los ojos, cayendo en un sueño pesado de borrachera. Un vecino vino a ayudarme a levantarlo, pero cuando quise volver a mirar sus ojos, ya no eran los mismos. Eran los de un hombre derrotado por la bebida, sin brillo, sin luz. Me quedé de pie en la calle, con el corazón latiendo como un tambor. Comprendí entonces lo que significaban las palabras del sueño: búscame en los que tienen hambre, en los que lloran, en los que nadie mira. Él estaba allí, escondido bajo distintos rostros. No siempre con la claridad de la plaza, no siempre con la voz directa, pero presente. Esa noche no pude contenerme más. Le conté todo a Mariela. Desde el pan en la plaza, hasta el sueño en el desierto, hasta el borracho de la esquina. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, respiró hondo y me miró fijamente. Papá, si lo que dice es cierto, entonces no es solo usted quien ha sido llamado. Quizá yo también deba entenderlo.
Su confesión me conmovió hasta lo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos un destello de fe. Y en ese momento, mientras la abrazaba, escuché otra vez la voz dentro de mí. Aún falta, Andrés. Aún no has visto todo. Un escalofrío recorrió mi espalda, porque entendí que lo que había vivido era apenas el inicio. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una búsqueda constante. No podía pasar un solo día sin sentir que debía salir, caminar, observar, escuchar. Ya no era solo la obsesión de encontrar al hombre de la plaza. Era una certeza, él estaba allí afuera, escondido en los rostros de quienes sufrían. Mariela al principio intentó detenerme. Decía que estaba arriesgando mi salud, que no debía caminar tanto, pero después de verme regresar cada tarde con el rostro encendido de vida, con una energía que incluso a ella le costaba seguir, empezó a acompañarme. Así juntos recorríamos calles olvidadas, mercados bulliciosos, hospitales donde el dolor se respiraba como un aire pesado, y en cada lugar algo sucedía, una frase, una mirada, una coincidencia que no podía ser casual. Una vez en el hospital, un niño enfermo se acercó a mí. Apenas podía caminar, su madre lo llevaba del brazo. Yo me incliné para sonreírle y él, con una voz débil pero clara, me dijo: Andrés, no olvides lo que viste en el pan. Me quedé paralizado. La madre no entendió nada. Apenas lo regañó por hablar con desconocidos, pero yo sentí que todo el cuerpo me ardía. Ese niño no me conocía, y sin embargo había pronunciado mi nombre. Otra tarde en el mercado, un anciano que vendía frutas me regaló una manzana sin motivo aparente. Me la puso en la mano y susurró: el fruto está en quien lo comparte, no en quien lo guarda. Cuando levanté la vista para agradecerle, ya no estaba. Pregunté a los otros vendedores, pero nadie había visto a un anciano en ese puesto. Era como si el mundo se hubiera convertido en un tablero de señales, todas guiándome hacia algo que todavía no comprendía. Mariela, que me acompañaba en esas caminatas, empezó a notar lo mismo. Aunque intentaba explicarlo con lógica, aunque repetía que quizá yo estaba exagerando, había momentos en que su expresión cambiaba, como aquella vez que una mujer sin hogar nos detuvo en la calle, y al recibir un billete que le dimos, le tomó la mano a mi hija y le dijo: Mariela, tu fe también será probada. Mariela quedó muda. Me miró con ojos abiertos, y en su rostro ya no vi incredulidad sino miedo. Papá, me dijo después de un largo silencio mientras caminábamos de regreso. Yo no le dije mi nombre a esa mujer. Yo tampoco se lo había dicho. Y en su voz ya no había escepticismo, sino un temblor de alguien que empieza a darse cuenta de que la realidad se ha roto en pedazos para mostrar algo más grande. Una noche el sueño volvió. Me vi caminando por un pasillo estrecho, hecho de piedra antigua. Había antorchas en las paredes, y al final del corredor, una puerta de madera enorme. Empujé la puerta y entré en una sala iluminada solo por un resplandor suave que no tenía fuente visible. En el centro estaba el mendigo, o este al menos, su forma, porque esta vez no parecía sucio ni harapiento. Su ropa era sencilla, pero limpia, como la de un viajero que se ha detenido a descansar. Estaba sentado a la mesa, y frente a él un trozo de pan partido en dos. Andrés dijo: ¿todavía dudas? No dudo, respondí, aunque mi voz temblaba, solo no comprendo. No necesitas comprenderlo todo, solo necesitas seguir. Me acerqué un paso, y entonces noté que junto a él había una silla vacía. ¿Es para mí?, pregunté. Él sonrió. Es para los que aceptan. Cuando me senté, el pan comenzó a brillar suavemente. El resplandor llenó toda la sala y de pronto ya no estaba en ese lugar, sino de vuelta en mi cama, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor. Me llevé las manos al pecho y supe, sin lugar a dudas, que aquello era más que un sueño, era una invitación. Al día siguiente le conté a Mariela. Al principio me escuchó en silencio, apretando una taza de café con las dos manos como si necesitara aferrarse a algo físico para no perderse en mis palabras. Papá, ¿y si es tu mente jugando con tus recuerdos, tus miedos?, dijo con cautela. Quiero creerle, pero también me da miedo que todo esto lo lleve a una obsesión peligrosa. No, hija, respondí con serenidad. No es mi mente, es más grande que eso. Ella suspiró pero ya no discutió. En su mirada había una chispa, una semilla de fe que luchaba contra su incredulidad. Esa tarde, caminando por la avenida principal, encontramos a un grupo de jóvenes que ofrecían comida a los indigentes. Me acerqué a ayudarlos,
y al repartir un plato de sopa a un hombre encorvado bajo una manta, sentí un escalofrío. El hombre levantó la cabeza. Era él. El mismo rostro de la plaza, la misma sonrisa tranquila, los mismos ojos que contenían un mar infinito. ¿Has entendido, Andrés?, me dijo. Me quedé sin palabras. Quise sujetarlo, decirle que no se fuera, preguntarle quién era realmente, pero cuando pestañeé ya no estaba. En su lugar había un indigente cualquiera, agradecido por la sopa, sin nada especial en la mirada. Mariela me tomó del brazo asustada. Papá, yo lo vi también. Sus palabras me hicieron estremecer, porque hasta entonces yo había creído que esas apariciones eran solo para mí, pero ella lo había visto, lo había reconocido. Entonces no estoy loco, murmuré. No, papá, dijo, todavía temblando, no lo está. Esa noche, ambos nos sentamos en la sala, en silencio, tratando de comprender lo que nos estaba sucediendo. Yo recordaba la voz en mis sueños, las frases en boca de desconocidos, la fuerza inexplicable en mi cuerpo, y Mariela, que siempre había sido racional, comenzaba a rendirse ante lo evidente, algo sobrenatural nos estaba tocando la puerta. Antes de dormir, escuché de nuevo la voz. El pan que diste es el comienzo, pero no es solo para ti, el milagro debe compartirse. Me levanté, escribí esas palabras en un papel, y lo puse sobre la mesa. Sabía que pronto vendría la siguiente prueba. Los días posteriores a aquel encuentro en el mercado se convirtieron en un ritual. Cada mañana me despertaba con una claridad de pensamiento que hacía tiempo no experimentaba, y cada noche antes de dormir sentía esa voz misteriosa recordándome que el pan que había dado era apenas el principio. Mariela, aunque todavía temerosa, ya no cuestionaba mis acciones. Nos habíamos convertido en un equipo silencioso, buscando señales, intentando descifrar mensajes escondidos en la rutina diaria de la ciudad. Caminábamos juntos por calles, donde antes pasábamos sin notar nada, y ahora cada gesto de alguien necesitaba ser examinado con atención. Un movimiento, una palabra, un acto de generosidad o de dolor podía contener un mensaje que nos guiara hacia él. Una tarde, mientras nos desplazábamos por un barrio periférico de la ciudad, nos encontramos con un niño sentado en el umbral de una puerta, cubierto con una manta raída. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y el rostro sucio de polvo y lágrimas. Me acerqué lentamente, como siempre me había enseñado la prudencia. Mariela caminaba a mi lado observando cada movimiento. Hola, dije suavemente, ¿te duele algo? El niño alzó la mirada y por un instante me paralizó. Sus ojos eran profundos, brillantes, como si guardaran secretos que no pertenecían a este mundo, y en su voz temblorosa, aunque apenas murmurada, escuché algo que me dejó sin aliento. Andrés, mi corazón se detuvo. No podía ser coincidencia. Mariela también lo escuchó, y sus ojos se abrieron de par en par. El niño, temblando de frío y miedo, me tendió una mano. Sin pensarlo la tomé. No tengas miedo, susurré. Nadie te hará daño. En ese momento, sentí una fuerza recorrer mi cuerpo, una energía cálida que subía desde mis pies hasta el pecho. El niño sonrió débilmente, y sus lágrimas se secaron como si un rayo de sol invisible hubiera tocado su rostro. Mariela me abrazó por el hombro, con la voz quebrada. Papá, ¿lo ves? Él está aquí. Yo asentí, todavía sin poder articular palabra. Era él, de nuevo, pero esta vez no era un mendigo desaliñado, era un espíritu que se manifestaba en quienes necesitaban ayuda, en quienes estaban olvidados, en quienes sufrían. Cada persona que encontrábamos se convertía en un recordatorio de su presencia y de la misión que me había sido confiada. Esa noche, mientras regresábamos a casa, las calles parecían diferentes. No eran calles comunes, cada farol iluminaba algo que antes no percibíamos, cada sombra parecía contener un mensaje. Mariela caminaba a mi lado silenciosa, y pude sentir que su fe, aunque aún temerosa, comenzaba a despertar. Al llegar me senté en la sala y saqué un cuaderno viejo donde había comenzado a registrar todo lo que nos ocurría. Cada encuentro, cada palabra escuchada, cada gesto de alguien necesitaba ser documentado. Sentía que algo grande se estaba gestando y que era mi deber comprenderlo. De pronto un golpe suave en la ventana me hizo mirar hacia afuera. Allí estaba, un hombre anciano, de ropa sencilla, apoyado en un bastón. Sus ojos brillaban con una luz tranquila y sabia, y en su sonrisa reconocí la misma que había visto en la plaza aquel día. Andrés, dijo, has entendido la lección del pan, pero aún queda mucho por aprender.
Sentí un escalofrío. Me levanté y fui hacia la ventana sin saber qué decir. ¿Quién es usted?, pregunté. Es usted. Él asintió levemente. No necesito presentarme. Solo debes saber que he estado a tu lado desde el momento en que me diste tu pan. Todo lo que has experimentado, cada milagro, cada señal, fue parte de un plan mayor. Su voz era suave, pero cargada de autoridad. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en lo más profundo de mi ser. ¿Qué plan?, pregunté, con un nudo en la garganta. El plan de recordarles a los hombres y mujeres que la bondad y la compasión nunca pasan desapercibidas. Cada acto de generosidad, por pequeño que parezca, tiene un efecto que trasciende la realidad que conocen. Tú has abierto un camino para otros, Andrés. Pero debes continuar. Debes compartir lo que has recibido, porque muchos esperan ser tocados por lo divino y ni siquiera lo saben. Mariela escuchaba en silencio, sosteniendo mi mano. Sus ojos estaban húmedos, y su respiración entrecortada mostraba que también comprendía la magnitud de lo que estábamos viviendo. Pero, ¿cómo puedo hacerlo?, pregunté. Soy solo un hombre viejo. Mi cuerpo ya no es fuerte, y mi voz apenas alcanza a hablar. Él sonrió de nuevo, y la luz en sus ojos pareció intensificarse. La fuerza no está en el cuerpo, Andrés, está en el corazón y en la intención. Aquellos que reciben tu ayuda sentirán el poder de tus actos y la verdad se difundirá más allá de lo que imaginas. No necesitas músculos ni palabras elocuentes, solo la certeza de que el bien es más fuerte que la indiferencia. Después de pronunciar estas palabras, el anciano dio un paso hacia atrás, apoyó la mano en la ventana, y desapareció en la noche. Un viento cálido atravesó la habitación, y supe que había dejado una bendición tangible, como un sello invisible que nos acompañaría para siempre. A partir de ese momento, todo cambió. Cada encuentro con alguien necesitado se volvió una oportunidad de ver su presencia. Cada persona que ayudábamos, aunque no lo supiera, era un recordatorio de que lo divino se manifiesta a través de los actos humanos. Recuerdo particularmente un día en que una mujer sin hogar nos abordó con una caja de cartón en las manos. Su rostro reflejaba cansancio y desesperanza. Mariela y yo nos acercamos ofreciéndole comida y un abrigo. Ella nos miró con sorpresa y dijo: «He esperado tanto que alguien me vea, y ustedes lo han hecho». En ese instante sentí una familiaridad profunda en sus ojos. Una paz inexplicable llenó mi pecho. Sabía, sin necesidad de confirmación, que estábamos tocando el lugar correcto, en el momento correcto. Cada día, la voz interior me guiaba, dándome instrucciones sutiles, instándome a actuar con compasión y generosidad. No era fácil. La ciudad es grande, y la necesidad infinita, pero cada pequeño acto parecía multiplicarse, tocando vidas invisibles, y el efecto se sentía en mí con una fuerza que no podía explicar. Mariela comenzó a acompañarme con más frecuencia. Su fe crecía, y su temor inicial se transformaba en determinación. Juntas comenzamos a ver cómo la bondad podía iluminar los rincones más oscuros de la ciudad. Fue entonces cuando comprendí que el pan que di en la plaza no fue solo un acto aislado de caridad, fue el inicio de un camino, un llamado que nos unía a algo más grande que nuestras vidas individuales. La presencia del hombre del pan, de aquel que era y no era al mismo tiempo, nos recordaba que la divinidad se manifiesta en los actos más sencillos, y que cada gesto, por mínimo que parezca, tiene el poder de transformar el mundo. Y mientras esa comprensión crecía, supe que mi propia sanación había sido solo un símbolo de lo que estaba por venir. Lo que recibí en la plaza era una semilla. Ahora era nuestro deber cultivarla y permitir que floreciera en la vida de otros. Los días se fueron transformando en semanas, y con cada amanecer, el peso de la responsabilidad que sentía sobre mis hombros crecía. Ya no se trataba únicamente de mi salud recuperada o de mi hija Mariela, ni siquiera de la emoción de haber visto nuevamente al hombre del pan. Se trataba de una misión, una especie de mandato que se desplegaba a través de actos de bondad, de gestos simples que podían iluminar el mundo. Mariela y yo nos levantábamos temprano cada mañana. Desayunábamos poco, pero con intención, compartíamos el momento y hablábamos de lo que el día podría traer. Las calles de la ciudad nos esperaban con secretos ocultos entre la rutina de la gente, y nuestra tarea era descubrirlos. Papá me dijo una mañana mientras nos poníamos los abrigos: ¿cree usted que realmente todos los que ayudamos sentirán lo mismo que nosotros? No lo sé, respondí, mientras ajustaba el gorro, pero lo que sí sé es que cada acto de bondad tiene un efecto que no siempre vemos.
A veces es invisible, pero eso no lo hace menos real. Caminábamos por un barrio antiguo, donde las casas tenían fachadas desgastadas, y los niños jugaban con ladrillos y botellas vacías como si fueran juguetes. Allí encontramos a un hombre encorvado, apoyado sobre un carrito lleno de trastos viejos. Al vernos, levantó la mirada y sus ojos reflejaban cansancio, soledad, y algo más, algo que me resultaba inquietantemente familiar. «Buen día», dije acercándome con cuidado. «¿Le puedo ayudar en algo?». El hombre apenas asintió. Parecía que la vida lo había aplastado por completo, pero cuando le extendí la mano y le ofrecí un poco de pan que había traído, ocurrió algo inesperado. Sus ojos se iluminaron, un brillo suave, cálido, recorrió su mirada y me habló con voz ronca pero clara. «Andrés, yo no merezco esto». Mi corazón se aceleró, sabía que no estaba equivocado. Este era el mismo patrón. Cada persona necesitada, cada gesto de entrega que hacíamos, contenía una chispa de aquello que el hombre del pan nos había enseñado. Tomé su mano y le sonreí, y en ese instante, la plaza, el sueño, y la voz interior se entrelazaron en mi memoria. «No se trata de merecer», susurré, «se trata de dar». Mariela a mi lado observaba en silencio, pero pude ver cómo sus ojos brillaban con comprensión. El anciano del carrito de trastos rompió a llorar, no por lástima, sino como un alivio profundo que parecía haber esperado toda una vida. Esa tarde, regresando a casa, el aire estaba extraño, como si la ciudad misma contuviera la respiración expectante. Los faroles iluminaban las aceras con una luz cálida y dorada, y cada sombra parecía moverse de manera sutil, como si quisiera contarme algo. De pronto una voz suave resonó en mi interior más clara que nunca. «Andrés, ha llegado el momento de compartir la visión. Llévalos donde nadie mira y enseña lo que has aprendido». Sabía que se refería a Mariela y a mí, pero ¿qué significaba realmente enseñar lo que habíamos aprendido? ¿Cómo podíamos transmitir a otros la intensidad de la experiencia que habíamos tenido, la certeza de que la bondad tiene un poder invisible pero inmenso? La noche cayó, y decidí sentarme a escribir. Abrí un cuaderno viejo, aquel donde había registrado los primeros encuentros y las señales, y comencé a plasmar cada detalle: la plaza, el pan, el mendigo, los sueños, cada rostro que habíamos visto, y cada acto de compasión que habíamos compartido. La pluma se movía casi sola, como si la historia quisiera salir del papel con urgencia. Mariela se sentó frente a mí, observando en silencio. Después de un rato, rompió la quietud. «Papá, creo que entiendo. No se trata solo de ayudar, sino de enseñar, de hacer que otros vean lo que nosotros hemos visto». Asentí. Era exactamente eso. Nuestra experiencia no debía quedarse solo entre nosotros. Cada gesto de bondad, cada mirada, cada acto desinteresado debía convertirse en semilla que otros pudieran sembrar. El pan que di al mendigo no fue un acto aislado, fue un símbolo, un catalizador, y ahora nos tocaba multiplicarlo. A la mañana siguiente, salimos a la ciudad con un propósito más definido. Visitamos hospitales, orfanatos, refugios de indigentes, y cada acción que realizábamos tenía un impacto inmediato. No era solo la comida, la ropa o el abrigo. Era la atención, la presencia, el reconocimiento de la dignidad en quienes habían sido ignorados por el mundo. En un hospital pediátrico, mientras ayudaba a un niño a colocarse la manta sobre los hombros, sentí un calor recorrer mi cuerpo, una certeza que parecía materializarse en cada respiración. La enfermera que me observaba se quedó perpleja. No podía explicarse cómo un hombre mayor, con historial de enfermedad grave, podía moverse con tanta fuerza y energía. «Debe ser un milagro», susurró, y yo solo sonreí, sin explicarle nada. Cada día, los encuentros se volvían más intensos. Cada persona a la que ayudábamos parecía estar conectada de manera invisible con algo más grande, con un propósito que solo nosotros comenzábamos a comprender. Mariela también participaba activamente, y su mirada ya no era de miedo o duda sino de convicción. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, encontramos a un hombre joven sentado en una banca, llorando silenciosamente. Al vernos, levantó la cabeza, y en su rostro reconocí la misma serenidad, la misma luz que había visto en el hombre del pan. «Andrés», dijo con voz suave, «gracias por venir». Mi corazón se detuvo. Sabía que cada uno de estos encuentros no era casualidad.
Cada persona que se cruzaba en nuestro camino era una manifestación, una forma de recordarnos la enseñanza. La bondad tiene un efecto que trasciende la lógica y la razón. Mariela me tomó del brazo y susurró: «Papá, creo que estamos empezando a comprender». Y en ese instante, sentí que la misión que nos había sido confiada ya no era solo nuestra, había comenzado a expandirse. El pan, la fe, la bondad, todo se estaba multiplicando en un círculo invisible que nadie más podía ver, pero que transformaba vidas silenciosamente. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, la voz interior volvió a hacerse presente. Esta vez, su mensaje era más claro, más urgente. «Andrés, lo que has dado es apenas el principio. Ahora es momento de actuar en comunidad. No camines solo, lleva contigo a los que han visto y comprendido. Enseña y multiplica la bondad, solo así se completará la obra». Me recosté, con el cuaderno sobre las rodillas, y comprendí que lo que nos había sido dado no era un regalo individual, era un legado, una misión que debía continuar más allá de nuestras vidas, tocando a todos los que estuvieran dispuestos a escuchar, a ver, a actuar. Miré a Mariela, que dormía junto a mí, y sonreí. Su sueño tranquilo reflejaba la paz que habíamos logrado alcanzar, pero yo sabía que lo más importante estaba por venir. Nuestro camino apenas comenzaba, y cada día traería nuevas pruebas, nuevas oportunidades, nuevas señales que nos empujarían a seguir adelante, guiados por aquel que un día se sentó en la plaza y aceptó un pan. El amanecer llegó como un susurro cálido entre las cortinas de nuestra habitación. Mariela todavía dormía, y yo me senté junto a la ventana, observando cómo la luz dorada del sol teñía las fachadas desgastadas de la ciudad. En ese momento, comprendí que cada rayo de luz era un recordatorio de aquello que habíamos comenzado a sembrar: la bondad, la compasión, el milagro escondido en los actos simples. Me levanté y decidí que aquel día no sería como los anteriores. Tenía que dar un paso más, porque la voz interior no dejaba de recordarme que la misión exigía expansión. No podíamos limitarnos a recorrer las calles nosotros solos, debíamos involucrar a otros, inspirar a quienes estuvieran dispuestos a actuar, para que la bondad se multiplicara y alcanzara lugares que ni siquiera podíamos imaginar. Salimos temprano, Mariela y yo, con bolsas de pan, ropa, mantas y pequeños detalles que habíamos recolectado durante la semana. Caminábamos por las calles del centro, observando cada gesto, cada movimiento, buscando señales, intentando descifrar quién necesitaba nuestra ayuda más urgentemente. Fue entonces cuando lo vi: un hombre joven encorvado sobre sí mismo, sentado en un banco del parque. Sus ojos estaban hundidos en un rostro marcado por la angustia y la soledad. Al vernos acercar levantó la mirada, y en ese instante supe que no era un encuentro casual. Era él otra vez, o al menos, la manifestación de lo que nos había enseñado aquel día en la plaza. Me acerqué lentamente y le tendí la mano. «Buen día», dije, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Podemos ayudarte?». El joven me miró fijamente, y por un momento el mundo pareció detenerse. Sus ojos brillaban con una luz que parecía atravesar mi pecho, y sin pronunciar palabra, aceptó el pan que le ofrecí. Al tocarlo, su cuerpo se relajó, y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Mariela lo observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que veía un milagro tan palpable, tan directo. «Gracias», murmuró él. No sabía que alguien se preocupaba por mí. En ese momento, comprendí la magnitud de lo que habíamos iniciado. No se trataba de actos aislados de caridad, cada gesto estaba conectado, formando un tejido invisible que tocaba vidas, que despertaba esperanza donde parecía no existir. Continuamos nuestra caminata por el parque, y encontramos a más personas necesitadas: un anciano que dormía en un banco, cubierto con una manta raída, una mujer con un carrito lleno de botellas vacías, un niño pequeño que miraba con hambre y temor. Cada uno recibió nuestra atención, y en cada rostro vi un destello de lo divino, una chispa de luz que antes había permanecido oculta. Mientras ayudábamos, una voz interior resonó con fuerza: «Andrés, ahora debes enseñarles a otros a ver lo que tú has visto. No camines solo, lleva contigo a los que están dispuestos a abrir el corazón, solo así la obra será completa». Supe que no podíamos continuar solos. Cada día, más personas necesitaban ser tocadas por lo que habíamos aprendido, y nuestra misión exigía crear una red de bondad, un círculo de compasión que trascendiera nuestra propia capacidad física. Decidí hablar con Mariela sobre esto mientras regresábamos a casa.
Hija, creo que ha llegado el momento de involucrar a más personas. No podemos limitar esta experiencia solo a nosotros. Hay que enseñarles a ver y a actuar. Ella asintió, aunque con cierta inquietud. Papá, me da miedo que la gente no lo entienda, que se burlen, que no tomen en serio lo que hacemos. No importa, respondí. Solo debemos actuar con el corazón. Aquellos que estén preparados lo comprenderán. Los demás algún día lo harán. Al día siguiente, nos dirigimos a una iglesia local, no para asistir a misa, sino para hablar con el párroco. Su nombre era Padre Rafael, un hombre de mediana edad, conocido por su dedicación a la comunidad. Al principio, nos recibió con la típica cordialidad, pero cuando comenzamos a contarle sobre nuestra experiencia, el pan, los encuentros, los milagros invisibles, su rostro pasó de la incredulidad al asombro silencioso. Ustedes han visto lo que muchos no pueden, dijo finalmente con voz grave. Y no se trata de casualidad. La compasión siempre encuentra su camino, pero pocas veces se manifiesta con tal claridad. Le propuse que nos permitiera involucrar a jóvenes de la parroquia en nuestra misión. Él aceptó, aunque con ciertas reservas. Su mirada denotaba que comprendía la magnitud de nuestra experiencia, pero también el desafío que representaba movilizar a otros hacia lo desconocido. Así comenzamos a formar un pequeño grupo, jóvenes que habían sido testigos de la pobreza y la desesperanza en sus barrios, personas con ganas de actuar, de tocar vidas. Cada reunión era un momento de aprendizaje, de transmisión de la visión que nos había sido confiada. Les contaba los encuentros con el hombre del pan, los sueños, las señales, y la respuesta siempre era la misma: ojos abiertos, rostros emocionados, corazones listos para actuar. El primer día en que salimos con el grupo, la ciudad parecía diferente. Los jóvenes se movían con entusiasmo, repartiendo alimentos, mantas, ropa y palabras de aliento. Cada acto se multiplicaba. Cada sonrisa generaba otra sonrisa. Cada gesto de bondad se propagaba como una onda invisible que tocaba vidas que ni siquiera podíamos ver. Mariela caminaba a mi lado, sonriendo, guiando a los jóvenes con confianza. Era impresionante verla tan segura, tan consciente de la misión que nos había sido confiada. Por un instante, recordé aquella primera aparición del hombre del pan, y comprendí lo lejos que habíamos llegado. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos encuentros fueron desgarradores. Personas que habían perdido la fe, niños que no entendían por qué alguien se preocupaba por ellos, ancianos que habían sido olvidados por la sociedad durante años. Cada caso era un reto, y a veces sentía un peso en el pecho que amenazaba con hundirme. Pero siempre en los momentos de duda, la voz interior me recordaba: Andrés, la obra no se mide por la facilidad del camino, sino por la fuerza con la que el bien se sostiene frente al dolor. Continúa. Y así lo hicimos. Día tras día, semana tras semana, expandiendo la misión, multiplicando la bondad, tocando vidas invisibles. Cada encuentro nos enseñaba algo nuevo: la paciencia, la empatía, la fuerza de la fe y la importancia de actuar con humildad. Una tarde, mientras el grupo ayudaba a un anciano enfermo a cargar su carrito, sentí una presencia familiar. Miré hacia la calle, y allí estaba él, el hombre del pan, observándonos desde la distancia. Su mirada estaba llena de orgullo, y su sonrisa irradiaba paz y gratitud. Mariela lo vio también y exclamó: «Papá, allí está». El hombre desapareció antes de que pudiéramos acercarnos, pero su presencia fue suficiente. Su mensaje era claro: lo que estábamos haciendo no era solo correcto, sino esencial. La misión continuaba, y nuestra fe se fortalecía con cada acción. Al regresar a casa esa noche, nos sentamos juntos, exhaustos pero satisfechos. Sabía que nuestra labor apenas comenzaba. Cada acto de bondad tenía un impacto, cada sonrisa podía transformar vidas, y cada persona que tocábamos era un recordatorio de que la divinidad se manifiesta a través de nosotros, los humildes y los generosos. Mientras escribía en mi cuaderno, sentí una certeza profunda: el pan que di aquel día en la plaza no solo me había sanado a mí, había iniciado una cadena de milagros que no terminaría mientras hubiera corazones dispuestos a actuar. Y mientras miraba a Mariela dormir, comprendí que estábamos listos para enfrentar cualquier prueba que viniera, porque habíamos aprendido la lección más importante: el bien siempre encuentra su camino, y aquellos que actúan con fe y compasión son los verdaderos instrumentos del milagro. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de emociones y descubrimientos. La misión había crecido más allá de lo que podía imaginar.
Cada mañana Marila y yo nos despertábamos con la certeza de que el mundo estaba lleno de oportunidades para actuar, de seres humanos esperando un acto de bondad que cambiara sus vidas, aunque ni siquiera lo supieran. El grupo que habíamos formado con los jóvenes de la parroquia se convirtió en una pequeña comunidad de luz en medio de la ciudad. Cada uno traía sus propias experiencias, su propio dolor, su propia hambre de justicia y compasión. Juntos, recorríamos barrios olvidados, hospitales descuidados, plazas donde la soledad parecía haberse instalado como huésped permanente. Una mañana, mientras organizábamos alimentos y ropa para repartir, el padre Rafael se nos acercó con un semblante serio. Andrés, Marila dijo, he observado lo que están haciendo, y debo advertirles lo que emprenden es poderoso, pero también peligroso. La bondad no siempre es comprendida. Algunos podrían desconfiar, algunos podrían incluso intentar detenerlos. Deben estar preparados. Asentí lentamente, sintiendo que cada palabra del párroco tenía un peso especial. Sabía que no estábamos solos en nuestra misión, pero también comprendía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Salimos al mediodía, cargando bolsas y sonrisas. El aire de la ciudad parecía diferente, más vivo, más expectante. Al cruzar una avenida concurrida, noté a un hombre sentado en la acera, con una manta raída y una expresión de absoluta desesperanza. Me acerqué a él con la cautela que ya habíamos aprendido a cultivar, extendiéndole la mano y ofreciéndole algo de comida. Sus ojos, al mirarme, revelaron un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. No era solo hambre, era el vacío de años de soledad, de indiferencia, de abandono. Gracias, susurró con voz débil. Nadie me ha mirado así en mucho tiempo. Al tocar su mano, sentí una corriente cálida recorrer mi cuerpo, y supe, sin necesidad de explicación, que lo que estábamos haciendo iba más allá de la caridad, era la manifestación tangible de lo que había aprendido aquel día en la plaza. La bondad tiene un poder que no entiende de límites, ni de edad, ni de condiciones físicas. Mariela me observaba con los ojos brillantes. Papá, dijo, esto es increíble. Sí, respondí. Y apenas estamos comenzando. El grupo se movía coordinado, ayudando a ancianos, niños y adultos. Cada gesto era una semilla que, aunque invisible, sabía que germinaría en algún lugar, en algún corazón. Pero no todos los encuentros eran sencillos. Algunos nos miraban con desconfianza, otros con miedo, y algunos reaccionaban con hostilidad. Comprendí que la misión no solo requería generosidad, sino también paciencia, comprensión y, a veces, resistencia frente al rechazo. En uno de esos barrios nos encontramos con un hombre de mediana edad sentado en la puerta de su casa, con la mirada perdida en el horizonte. Nos observó acercarnos, y sin decir palabra, nos invitó a pasar. Al entrar, noté que su hogar estaba desordenado, con muebles viejos y fotografías descoloridas por el tiempo. He perdido la fe, dijo finalmente con un hilo de voz. No creo en milagros, ni en Dios, ni en nada que valga la pena. Me incliné hacia él y lo miré a los ojos. No se trata de fe ciega, le expliqué. Se trata de ver a las personas, de ofrecer ayuda, de abrir el corazón. A veces, un simple gesto puede cambiar la vida de alguien. Durante horas hablamos, compartimos historias, escuchamos sus penas y miedos, y poco a poco su expresión comenzó a suavizarse. Al final sus ojos reflejaban un atisbo de esperanza que no había tenido en años. Gracias, murmuró antes de que nos fuéramos. No lo entiendo, pero siento algo diferente. Esa noche, de regreso a casa, Marila y yo nos sentamos en la sala, exhaustos pero llenos de satisfacción. La ciudad parecía dormir bajo un manto silencioso, y la luz de los faroles se filtraba a través de las ventanas, recordándonos que nuestra labor continuaría con la llegada de un nuevo día. Mientras escribía en mi cuaderno, la voz interior volvió a hacerse presente, más clara que nunca. Andrés, la misión avanza, pero las pruebas mayores aún no han llegado. Debes preparar a aquellos que te siguen, para que la bondad que has compartido no se desvanezca. Cada corazón abierto es un paso más hacia la obra completa. Supe entonces que nuestro trabajo no era solo repartir alimentos o ofrecer consuelo. Era enseñar, guiar, inspirar. Cada joven del grupo, cada persona que ayudábamos, debía aprender a ver, a sentir y a actuar. Solo así la obra tendría continuidad. Solo así la bondad se multiplicaría más allá de nuestro alcance. En los días siguientes organizamos talleres con los jóvenes, enseñándoles cómo acercarse a las personas necesitadas, cómo ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio,
Cómo escuchar y brindar compañía cuando las palabras eran insuficientes. Cada reunión fortalecía nuestra convicción y nuestra fe. Los jóvenes se comprometían con entusiasmo, y la energía que emanaba de ellos nos impulsaba a continuar incluso cuando el cansancio físico se hacía presente. Una tarde, mientras caminábamos por un callejón oscuro, escuchamos un llanto débil. Nos acercamos y encontramos a un niño pequeño sentado solo, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Me arrodillé a su lado y lo tomé en mis brazos. No tengas miedo, susurré, estamos aquí para ayudarte. El niño se acurrucó contra mí, y en ese instante sentí una paz inmensa, un calor que envolvía mi corazón, y que parecía trascender cualquier dificultad que hubiera enfrentado. Marila a mi lado no pudo contener las lágrimas. Papá, esto es lo que nos ha enseñado, dijo, es lo que debemos hacer siempre. Supe que tenía razón. Cada encuentro, cada acto de bondad, no era solo un momento de ayuda, era una enseñanza, una demostración de que la bondad tiene un poder tangible, capaz de transformar vidas y corazones. El clímax de nuestra labor comenzó a vislumbrarse cuando un día encontramos a un anciano sentado frente a un hospital abandonado. Su semblante era triste, pero sus ojos reflejaban sabiduría y serenidad. Al verle, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era él. El hombre del pan estaba frente a nosotros, y en su mirada vi toda la paz y el poder que había presenciado aquel día en la plaza. No dijo palabra, solo nos observó mientras ayudábamos a las personas que nos rodeaban. En ese momento comprendí algo crucial. Nuestra misión no era solo para nosotros, ni siquiera solo para la ciudad. Era un llamado que trascendía fronteras, generaciones y circunstancias. Cada acto de bondad, cada sonrisa, cada palabra de aliento, era parte de un plan mayor, una obra que se extendía más allá de lo que podíamos imaginar. Mariela lo vio también y susurró, «Papá, él está aquí». Y en ese instante, sentí que la misión que nos había sido confiada estaba alcanzando un nivel superior. Lo que habíamos comenzado con un simple pan en una plaza, se había convertido en un movimiento silencioso de bondad, capaz de tocar vidas invisibles y despertar corazones dormidos. El amanecer llegó con una quietud inusual, como si la ciudad misma contuviera la respiración, esperando algo que aún no podíamos comprender del todo. Marila y yo nos levantamos temprano, impulsados por un sentimiento de urgencia. Cada día se había convertido en un mosaico de milagros pequeños pero poderosos, y ahora más que nunca sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Salimos a la calle, como de costumbre, con nuestro grupo de jóvenes. Cada uno llevaba consigo una energía contagiosa. Sus corazones estaban abiertos, sus manos listas para ayudar y sus ojos atentos a las señales que muchas personas no podían ver. Mientras caminábamos por los barrios olvidados, sentí de nuevo esa presencia sutil pero inconfundible. Él estaba cerca, observando, guiándonos. El primer encuentro de aquel día ocurrió en una vieja estación de tren abandonada. Allí, entre los vagones oxidados y los grafitis que cubrían las paredes, encontramos a un hombre con el rostro marcado por el dolor y la desolación. Sus ojos, llenos de miedo, se encontraron con los míos, y algo en su mirada me recordó la plaza, el pan, y el primer milagro que había experimentado. «No sé por qué está aquí», susurró con voz temblorosa. «Nadie me ha mirado jamás como ustedes». Tomé su mano, y sentí como un calor intenso recorría mi cuerpo. No era solo compasión, era algo más profundo, algo que me conectaba con una fuerza que trascendía la lógica humana. Marila, a mi lado, sostenía una manta y le sonrió al hombre. «No estamos aquí por casualidad», dijo, «queremos ayudarte». El hombre rompió a llorar, y por un instante, todo el lugar pareció llenarse de una luz cálida que emanaba de nosotros, o tal vez de algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Los jóvenes del grupo se acercaron, ofreciendo alimentos, agua y palabras de consuelo. La escena era un pequeño milagro en movimiento, un acto de bondad que parecía multiplicarse con cada gesto. El segundo encuentro del día fue aún más impactante. Caminábamos por un barrio periférico cuando una mujer salió corriendo de una casa derruida, con un bebé en brazos. Sus ojos reflejaban pánico y desesperación. Me acerqué lentamente, mostrando las manos vacías y el corazón abierto. «Tranquila», susurré. «Estamos aquí para ayudarte». El bebé comenzó a llorar, y Marila lo tomó en sus brazos mientras yo ofrecía agua y comida a la madre. Durante horas nos quedamos allí, asegurándonos de que tuvieran lo necesario.
En sus ojos vi un atisbo de esperanza que no había existido en años. Su gratitud no era solo verbal, era palpable, una energía que se mezclaba con la nuestra y que parecía elevarnos a un estado de claridad y entendimiento superiores. Al terminar, la mujer me abrazó con fuerza y dijo algo que jamás olvidaré. Ustedes son ángeles. No sé cómo llegaron hasta mí, pero lo hicieron. Y en ese instante comprendí algo fundamental. La misión que habíamos comenzado con un simple pan no solo era real, sino que tenía el poder de transformar vidas de maneras que la mente humana apenas puede imaginar. El tercer encuentro nos llevó a un hospital viejo y descuidado. Allí un anciano con un bastón apenas podía caminar, y su mirada era un reflejo de la soledad acumulada durante décadas. Lo ayudamos a sentarse, le ofrecimos comida y compañía, y mientras hablábamos, su semblante cambió gradualmente. La desesperanza se transformó en alivio, y el alivio en una paz silenciosa que llenó la habitación. Mariela me tomó del brazo y susurró: «Papá, ¿ves lo que está pasando? Cada persona que ayudamos es un milagro en sí misma». «Sí», respondí, «y apenas estamos tocando la superficie». Cada encuentro del día tenía un patrón: dolor, necesidad, desesperanza. Pero en cada caso la bondad tenía el poder de transformar, de despertar algo dormido, de devolver la esperanza donde parecía imposible. Cada acto se multiplicaba, creando una red invisible de luz que se expandía más allá de lo que podíamos percibir. Al caer la tarde, decidimos regresar a casa, agotados pero llenos de una sensación de propósito. Sin embargo, antes de llegar, sentimos una presencia que nos detuvo en seco. Allí en medio de la calle, estaba él, el hombre del pan. Su figura parecía irradiar calma, y su mirada nos penetró con una intensidad que no se podía ignorar. «Has cumplido bien tu misión hasta ahora», dijo con voz suave pero poderosa. «Pero lo que viene será aún más difícil. No todos recibirán con alegría lo que tú has sembrado. Algunos se resistirán, otros te juzgarán. Debes estar preparado». Asentí, comprendiendo que la verdadera prueba estaba por llegar. No se trataba solo de ayudar, se trataba de mantener la fe, de enseñar, de liderar, y de continuar incluso cuando la adversidad se interpusiera. «Estoy listo», dije con firmeza. «Haré todo lo que sea necesario para que la bondad siga extendiéndose». «Recuerda», añadió, «no caminas solo. Aquellos que te siguen, aquellos a quienes ayudas, son parte de la obra. Cada corazón abierto es un aliado. Cada acto de compasión es una piedra más en el camino que construimos juntos». Y con eso desapareció como había aparecido, silencioso, sereno, dejando atrás solo un viento cálido que recorrió la calle y se filtró por nuestras ropas como un recordatorio tangible de su presencia. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, Marila se sentó a mi lado y rompió el silencio. «Papá, ¿crees que algún día entenderemos todo lo que ha pasado?» «Tal vez nunca lo comprendamos del todo», respondí, «pero eso no importa. Lo que importa es lo que hacemos ahora, con los que tenemos frente a nosotros, y con el corazón abierto». Sentí una paz profunda al escribir cada palabra, registrar cada milagro, cada gesto de compasión, cada acto de generosidad. Sabía que nuestra historia debía ser compartida, no para reconocimiento, sino para inspirar a otros a actuar, a abrir el corazón y a ver la divinidad en lo cotidiano. Los días siguientes trajeron desafíos aún mayores. Algunas personas del grupo comenzaron a enfrentarse a la incredulidad de la sociedad, a la indiferencia de quienes no comprendían la misión. Algunos se sintieron desanimados, cuestionando su capacidad para continuar. Pero cada vez que eso sucedía, yo recordaba la presencia del hombre del pan, su mensaje, y la fuerza que habíamos sentido en los primeros encuentros. Nos reuníamos cada noche para reflexionar, compartir experiencias y fortalecer la fe. Mariela, cada vez más segura, se convirtió en mi principal apoyo, guiando a los jóvenes, motivándolos a no rendirse, recordándoles que cada acto, por pequeño que parezca, tiene un impacto que trasciende lo visible. Una noche, mientras caminábamos de regreso a casa, escuchamos un susurro en la oscuridad. Andrés, era la voz del hombre del pan. Lo buscamos con la vista, pero no lo vimos. Sin embargo, el mensaje estaba claro: la obra continúa, y nosotros éramos los custodios de ese legado, responsables de multiplicar la bondad y la compasión en el mundo. El amanecer de aquel día fue distinto a todos los anteriores. La ciudad parecía respirar con un ritmo pausado pero profundo, como si el mundo entero supiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Mariela y yo nos levantamos con una sensación que no podía explicarse con palabras.
Era la certeza de que la misión que habíamos comenzado con un simple pan estaba llegando a un punto culminante, a un momento en el que cada acto de bondad, cada sonrisa y cada gesto de compasión se entrelazaban en una red invisible de milagros. El grupo de jóvenes nos esperaba en la plaza principal, cargando alimentos, ropa y mantas. Sus rostros reflejaban entusiasmo, nerviosismo y también un profundo respeto por lo que estábamos a punto de emprender. Esa mañana, la voz interior que tantas veces había guiado mis pasos se hizo sentir con más fuerza que nunca. Hoy es el día, Andrés. Hoy comprenderás la totalidad de la obra. Camina con fe, enseña con amor y abre tu corazón más que nunca. Él estará contigo. Respiré hondo y miré a Mariela. Su sonrisa confiada me dio la fuerza que necesitaba. Sabía que no estábamos solos. Éramos muchos, unidos por la misma misión, guiados por una fuerza invisible que nos había elegido para multiplicar la bondad. Nuestra primera parada fue un barrio marginado en las afueras de la ciudad. Allí las casas parecían sostenidas por la esperanza más que por la estructura física. Niños corrían descalzos, ancianos miraban desde las ventanas y las calles olían a polvo y humedad. Sin embargo, había algo en el aire, una expectativa silenciosa, como si todos supieran que algo diferente estaba a punto de suceder. El primer encuentro del día fue con un hombre joven sentado frente a un pequeño puesto abandonado. Su rostro estaba marcado por la desesperanza, y sus manos temblaban mientras sostenía un trozo de pan duro. Al verlo, algo se quebró dentro de mí. Recordé aquel primer pan que había entregado años atrás, el hombre que se sentó en la plaza y que cambió mi vida para siempre. No sabía si alguien vendría, susurró. Nadie se preocupa por mí. Me arrodillé frente a él y le ofrecí una manta y comida. Mariela puso su mano sobre su hombro, y lo miró con una ternura que parecía irradiar luz. No estás solo, dijo, estamos aquí contigo. El hombre rompió a llorar, y en su llanto sentí una vibración profunda, una energía que atravesaba mi pecho y se expandía hacia todos los presentes. Era como si cada acto de bondad que habíamos hecho hasta ahora se concentrara en ese instante, creando un milagro tangible que llenaba el aire. A medida que avanzábamos por el barrio, los encuentros se multiplicaban. Personas de todas las edades, cada una con su historia de sufrimiento y abandono, recibían nuestra atención. No era solo comida o ropa, era la presencia, la escucha, el reconocimiento de su valor como seres humanos. Cada gesto se sentía como una chispa divina, y cada sonrisa que nacía de ese contacto nos recordaba la importancia de nuestra misión. Los jóvenes del grupo comenzaron a organizarse, guiados por la intuición y la experiencia que habíamos compartido con ellos. Cada uno encontraba a alguien que necesitaba ayuda y actuaba con decisión y compasión. Era impresionante ver cómo la bondad se multiplicaba, cómo la luz de un corazón abierto podía encender la esperanza en otro. Entre los encuentros, sentí nuevamente aquella presencia familiar. Giré la cabeza y lo vi el hombre del pan. Estaba al final de la calle, observando silencioso, con la misma serenidad que había mostrado la primera vez. Su mirada se encontró con la mía y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. No dijo palabra, pero su presencia era suficiente para recordar a todos que estábamos siendo testigos de algo más grande que nosotros mismos. Al caer la tarde, nos dirigimos a un antiguo refugio para personas sin hogar. Allí la escena era desgarradora. Hombres y mujeres dormían en el suelo, cubiertos con mantas raídas, algunos enfermos, otros simplemente exhaustos de la vida. Mientras repartíamos comida y agua, sentí un peso en el pecho, una mezcla de tristeza y responsabilidad. Pero cada vez que extendía una mano, cada vez que alguien aceptaba la ayuda, sentía una corriente cálida recorrer mi cuerpo, recordándome que estábamos cumpliendo nuestra misión. Mariela me tomó del brazo y susurró: «Papá, mira, cada uno de ellos sonríe. Aunque sea un instante, lo han sentido». «Sí», respondí, «eso es lo que importa. Ese instante puede cambiar una vida». Algunos de los jóvenes comenzaron a cantar canciones suaves, melodías que habían aprendido en la parroquia. La música llenó el refugio, y pude ver cómo algunos de los más desanimados comenzaron a moverse al ritmo, levantando la mirada por primera vez en años. La energía del lugar cambió completamente. La desesperanza se transformó en un sentido de comunidad, de pertenencia. Fue entonces, en medio de esa multitud, que ocurrió algo extraordinario. El hombre del pan se acercó, y esta vez pude verlo claramente. Su rostro irradiaba luz y paz, y su presencia llenó el lugar de una calma sobrenatural. No necesitó hablar. Su mirada,
Su simple existencia transmitía un mensaje de amor, compasión y perdón. Andrés, Mariela dijo finalmente, con voz clara y profunda, han comprendido el significado de la bondad. Han aprendido que cada acto de amor tiene un efecto que trasciende lo visible. Hoy, su misión alcanza su plenitud. Sentí un nudo en la garganta, y lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No era solo gratitud, era la comprensión de que todo lo que habíamos vivido, cada prueba, cada duda, cada acto de bondad, nos había preparado para este momento. Mariela se acercó y lo abrazó con fuerza, y pude ver en sus ojos que comprendía, tal como yo lo hacía, que nuestra vida había cambiado para siempre. Gracias, susurré, con la voz quebrada. Gracias por enseñarnos. El hombre del pan sonrió y extendió la mano hacia nosotros. En ese instante, sentí una oleada de energía que recorrió todo mi cuerpo. Mis dolencias, mis miedos, mis inseguridades, todo desapareció. Era como si un manto de sanación y paz nos envolviera a los tres. Luego lentamente comenzó a desaparecer, dejando atrás solo un rastro de luz cálida que iluminó el refugio y cada corazón presente. Las personas que nos rodeaban no entendían qué había pasado, pero todas sintieron algo, una calma inexplicable, un alivio profundo, una certeza de que algo divino había estado allí. Esa noche Mariela y yo regresamos a casa, exhaustos pero llenos de una felicidad indescriptible. Nos sentamos frente a la ventana, observando la ciudad dormir bajo un manto de estrellas. No necesitábamos palabras, la paz que sentíamos hablaba por sí misma. Mientras escribía en mi cuaderno, comprendí finalmente la magnitud de todo lo ocurrido. El pan que había dado aquel día en la plaza no solo me había sanado, había desencadenado una cadena de milagros que se había multiplicado a través de los corazones abiertos de quienes aceptaron ayudar. Cada gesto de bondad, cada sonrisa, cada acto de compasión había creado un impacto que trascendía el tiempo y el espacio. Mariela se recostó junto a mí y susurró, «Papá, creo que lo entendemos. La bondad es infinita». «Sí», respondí acariciando su cabello. «Y ahora nuestra tarea es continuar, no solo para nosotros, sino para todos los que estén dispuestos a abrir el corazón. La obra nunca termina, solo crece, se multiplica y se expande». Y así comprendí que la verdadera magia no estaba en un milagro aislado, sino en la capacidad de cada ser humano de elegir el amor, la compasión y la bondad. Nuestro camino había comenzado con un simple pan, pero ahora se extendía infinitamente, tocando vidas, despertando corazones y demostrando que incluso en un mundo lleno de dolor, la luz siempre encuentra la manera de brillar. Porque la bondad, cuando se comparte, nunca termina. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.